Hola a todos, les deseo que tengan un día maravilloso. Hoy vamos a descubrir juntos una historia sencilla pero profundamente conmovedora, sobre una pequeña familia, una Navidad fría y 3 personas que aprenden a sanar, amar y permanecer unidas después de muchas separaciones. Algunas historias no comienzan con grandes momentos o giros dramáticos. Comienzan en silencio, en una pequeña casa, en una noche fría, con unas pocas personas tratando de mantenerse unidas después de que la vida las haya separado demasiadas veces. Esa Navidad, mientras las luces de la calle se encendían una a una lentamente, la familia de Ye se preparaba para una comida sencilla. No había un árbol de Navidad imponente, ni regalos brillantes envueltos esperando en el rincón. Solo el suave resplandor de la luz de la cocina y 3 corazones que cautelosamente encontraban el camino de vuelta hacia algo llamado familia. Estaba Ye, un hombre callado que guardaba sus promesas en lo profundo de su interior. Rara vez las pronunciaba en voz alta. Estaba Huyen, una mujer acostumbrada desde hace tiempo a ser fuerte por sí sola, pero que aún anhelaba en silencio un lugar donde descansar. Y estaba Maya, una niña pequeña que había crecido sin los brazos de su padre, aprendiendo temprano a creer en el amor sin haberlo tocado plenamente. Esta no era una historia sobre milagros, era una historia sobre elegir quedarse. No había héroes aquí, solo personas ordinarias, lo suficientemente pacientes como para sanarse mutuamente un poco más cada día. Si alguna vez has sentido un profundo anhelo por un lugar al que pertenecer, por una comida llena de risas en lugar de silencio, entonces quédate conmigo. Sigue a la familia de Huyen en esta tranquila noche de Navidad, porque a veces los momentos más pequeños llevan la mayor calidez. La Navidad estaba cerca. Afuera, el viento frío se colaba por las estrechas calles, trayendo el tenue aroma a pino y música navideña distante que flotaba desde algún lugar cercano. Dentro de la pequeña casa, una cálida luz amarilla brillaba suavemente. Suave, constante y suficiente para alejar la soledad de los últimos años. En la cocina, Ye estaba de pie junto al mostrador, concentrado en preparar la cena. No era conocido por cocinar platos sofisticados, pero esa noche cada movimiento era cuidadoso, casi reverente. Pelaba cada zanahoria lentamente, lavaba cada hoja de verduras como si el esfuerzo en sí importara más que el resultado. Era su forma callada de mostrar cariño. Huyen estaba cerca, ayudando cuando era necesario, observándolo de vez en cuando. Desde que Maya había entrado en sus vidas, Ye había cambiado. Hablaba menos, reía menos, pero había un nuevo peso en su presencia. Responsabilidad, firme e inquebrantable. Maya estaba sentada en la pequeña mesa, con las piernas balanceándose adelante y atrás, mientras abrazaba un viejo osito de peluche contra su pecho. Lo observaba atentamente, con los ojos brillantes de curiosidad. «Tío Ye», preguntó suavemente, «¿qué es la Navidad?». Ye se detuvo, se volvió, se agachó frente a ella y su voz se suavizó de una manera que rara vez lo hacía. «La Navidad es un día en que las personas se quedan juntas, cariño. Un día en que intentamos amarnos un poco más». Maya ladeó la cabeza pensando con cuidado. «Entonces, ¿puedo salir a jugar esta Navidad?». La pregunta apretó el pecho de Ye. Para la mayoría de los niños, no habría significado nada especial. Para Maya, era un pequeño sueño que había dejado de pedir hace mucho tiempo. Sonrió gentilmente y le quitó un poco de polvo de la mejilla. «Claro», dijo, «lo prometo, esta Navidad te llevaré afuera. Veremos un gran árbol de Navidad con muchas luces parpadeantes. ¿Te gustaría eso?». Los ojos de Maya se abrieron grandes. Asintió rápidamente. «Sí, de verdad, de verdad». La voz de Ye era calmada pero firme, como un voto. Detrás de él, Huyen fingía probar la sopa, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que esa promesa no era solo sobre luces de Navidad. Era la forma de Ye de llenar el espacio vacío que Tuk había dejado. El padre que se había ido y había dejado demasiadas heridas silenciosas.
La cena pronto estuvo lista. La mesa tenía platos sencillos, sopa humeante, carne estofada con un toque de pimienta, unas rebanadas de pan tostado. Nada extravagante. Sin embargo, Maya miraba la comida como si fuera algo precioso. Se sentó derecha y susurró tímidamente: ¿Puedo comer con papá? Quiero decir, ¿con el tío Ye, mamá? La habitación se quedó en silencio. Huyen contuvo la respiración. Ye se congeló por un momento. Luego se sentó junto a Maya sin corregirla. Su voz tembló ligeramente. Sí, comeremos juntos. Durante la comida, Maya sonrió más de lo habitual. Habló sin parar sobre la escuela, su maestra y sus amigos. Ye escuchaba con atención, asintiendo, poniéndole comida en el plato de una manera que ahora le salía natural. En un momento, Maya apoyó la cabeza contra su mano sin pensarlo. Ye no se movió. Apenas respiraba, temiendo que el menor movimiento rompiera el momento. Por un segundo, recuerdos del pasado pasaron por su mente. Las lágrimas silenciosas de Maya, el dolor que Tuk había dejado. Ye se dijo a sí mismo entonces, y allí, pase lo que pase, el pasado no se repetiría. Después de la cena, Ye recogió la mesa mientras Huyen limpiaba las manos de Maya. La niña miró a ambos, con voz suave pero llena de esperanza. Esta Navidad, estaremos todos juntos, mamá. Huyen la abrazó fuertemente. Sí, todos juntos. Ye estaba detrás de ellas, observando en silencio. Desde ese momento, se prometió a sí mismo que así sería. Afuera, las campanas de Navidad sonaban suavemente en la noche. La casa aún no tenía un gran árbol ni regalos lujosos, pero dentro, 3 personas se sentaban cerca, aprendiendo a amarse y sanarse, un día a la vez. Para Maya, era la primera Navidad en que la palabra familia realmente tenía sentido. Para Ye, era el comienzo de una promesa de toda la vida. La mañana siguiente llegó envuelta en niebla. El pequeño patio frente a la casa estaba más animado de lo habitual, mientras Bibi, su perrita, corría ladrando feliz, con las patas golpeando el suelo. El sonido agitaba la tranquila mañana de montaña. Dentro, Yi estaba despierto en la cama, con la luz del sol filtrándose por la ventana agrietada. A su lado, Maya dormía acurrucada bajo la manta, con las mejillas sonrosadas. Huyen yacía cerca, con un brazo extendido instintivamente hacia la niña. Ye las observó por un largo momento, temiendo moverse, temiendo perturbar la paz. Finalmente, Huyen se movió. «Ye», dijo suavemente. «Ya es mañana». Él abrió los ojos por completo y sonrió al ver a Maya aún dormida. «¿Ya?» «Sí», dijo Huyen. «Prometiste llevarla al mercado hoy». Ye lo recordó al instante, se sentó y tocó suavemente el hombro de Maya. «Maya, despierta, vamos al mercado». Sus ojos se abrieron. Al oír la palabra mercado, se sentó de golpe. «¿De verdad? ¿Puedo ir yo también?» «Sí», rió Ye. «Vamos juntos». Bibi ladró en la puerta como animándolos, y Maya estalló en risas, llenando la pequeña casa de sonido. Pronto, los 3 estuvieron listos. Maya llevaba un abrigo viejo pero limpio, el cabello trenzado cuidadosamente por Huyen. Ye se puso su chaqueta gastada y tomó firmemente la mano de Maya mientras bajaban por el sendero hacia el mercado. El mercado estaba concurrido, voces superponiéndose, risas resonando, el olor a verduras frescas y pan caliente llenando el aire. Maya miraba todo asombrada. «Tío», preguntó, «¿por qué hay tanta gente?» «Porque todos quieren comprar cosas buenas para sus familias», respondió Ye. Ella asintió pensativa, luego tiró de su mano y señaló una canasta de verduras. «Compramos estas para mamá». Ye se detuvo, con el corazón enternecido. «De acuerdo», dijo gentilmente. «Tú eliges». Maya seleccionó cuidadosamente cada manojo, con el rostro serio, como si esta tarea importara más que nada en el mundo. Ye la observaba.
sintiendo algo nuevo asentarse en su pecho. El peso callado y desconocido de ser un padre de verdad. Compraron carne, huevos y un pequeño pastel que Maya insistió en llevar ella misma. «Esto es para el postre de mamá», dijo orgullosa. En el camino a casa, Maya charlaba sin parar sobre ayudar a cocinar el almuerzo, sobre lavar las verduras, sobre lo feliz que estaba. Ye escuchaba, sonriendo, sabiendo que este simple camino a casa, ya era un regalo más allá de cualquier cosa que pudiera envolver. Cuando llegaron a casa, el fogón ya estaba encendido. Huyen miró desde la cocina al oír abrirse la puerta, sorprendida al ver sus manos llenas. «¿Compraron tanto?», dijo sonriendo mientras Maya corría hacia ella. «¿Vamos a cocinar para ti, mamá?», declaró Maya orgullosa. «Tienes que comerlo todo». Huyen rió, pero sus ojos brillaron. Se arrodilló y abrazó fuertemente a la niña, inhalando el tenue aroma a aire frío y verduras frescas. «De acuerdo», dijo suavemente. «Me lo comeré todo». En la cocina, Ye se arremangó mientras Maya se paraba en un pequeño taburete a su lado. Juntos lavaron las verduras y prepararon los ingredientes. Maya trabajaba despacio, salpicando agua por todos lados, pero Ye nunca la apuró. Le mostraba cada paso con paciencia, corrigiéndola gentilmente, con voz calmada y constante. No había voces altas ni frustración, solo guía tranquila. Esa tarde, Huyen comió más de lo habitual, no porque la comida fuera especial, sino porque llevaba algo más profundo: el cuidado, el esfuerzo y el amor de las dos personas que más quería. Observaba a Ye y a Maya al otro lado de la mesa, con el corazón llenándose de una manera que no había sentido en años. Mientras existieran mañanas como esta, pensó, cualquier cansancio valdría la pena. El mediodía pasó lentamente. El aroma al arroz recién cocido se mezclaba con el calor del fogón, envolviendo la pequeña casa en una sensación de calma. La luz del sol entraba por la ventana, cayendo suavemente sobre la vieja mesa de madera, dejando rayas doradas en su superficie gastada. La comida era sencilla: un tazón de sopa humeante, verduras recién recogidas, carne estofada tierna y fragante con pimienta y cebolla. Nada extravagante, pero se sentía completa. 3 personas sentadas juntas, compartiendo una paz que parecía rara y frágil, pero real. Maya se sentaba en el medio, con la espalda recta como una adulta. Sus pequeñas manos descansaban ordenadamente cerca de su tazón. Los ojos brillantes pero cautelosos, como si temiera que esta calidez desapareciera si parpadeaba. Ye se sentaba frente a ella, observando en silencio. Ponía un trozo de carne en su tazón, lo soplaba gentilmente y lo deslizaba más cerca. «Come mientras esté caliente», dijo suavemente. Maya asintió ansiosa. «Bien». Huyen los observaba, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón no dolía durante una comida. No había miedo por el mañana, ni tensión en el aire. Solo el sonido de comer, hablar y vivir, juntos. Maya charlaba sobre la escuela, sobre el gato de su maestra, sobre ir al mercado con el tío Ye. Los palillos chocaban ligeramente contra los tazones. Bibi resoplaba bajo la mesa, moviendo la cola cada vez que caía comida cerca de sus patas. Era una melodía sencilla, una que solo se sentía preciosa después de haber vivido demasiado tiempo sin ella. A mitad de la comida, Ye de repente dejó sus palillos. Miró a Maya, con expresión mezcla de emoción y nerviosismo, como si estuviera a punto de revelar un secreto. «Esta noche», dijo con cuidado, «te llevaré a la iglesia». Maya se quedó congelada. «¿A la iglesia?», repitió con ojos grandes. «Sí», continuó Ye sonriendo. «Hay un árbol de Navidad realmente grande allí, alto, brillante, cubierto de luces, y dicen que Papá Noel vendrá en su trineo». Por un segundo, Maya no se movió. Luego saltó tan rápido que casi volcó su silla. «¿De verdad?», jadeó. «¿Papá Noel? ¿Con renos de verdad?». Su risa estalló.
clara y sin restricciones, resonando por la casa. Se agarró el pecho como si temiera que su corazón saltara fuera. Huyen rápidamente extendió la mano. «Cuidado, cariño», dijo gentilmente, aunque no podía dejar de sonreír. Hacía tanto tiempo que no veía a Maya tan feliz. Verdaderamente feliz, sin vacilación ni miedo. Su voz se suavizó. «Recuerda ponerte un abrigo cálido esta noche. Hará frío». Maya asintió vigorosamente. «Lo haré. Y una bufanda también». Luego miró a Huyen con voz más baja. «¿Mamá? ¿Vendrás con nosotros?» Antes de que Huyen pudiera responder, Ye habló naturalmente, como si no hubiera otra posibilidad. «Mamá vendrá con nosotros. Te cargará si te cansas». La habitación se quedó en silencio por un latido. Huyen miró a Ye. No había vacilación en sus ojos, solo comprensión. Asintió ligeramente. Maya corrió hacia ella y la abrazó por el cuello. «¿De verdad, mamá?», preguntó. «Sí», dijo Huyen con voz temblorosa. «Mamá te cargará». Ye los observaba con el pecho apretado antes de que la calidez se extendiera por él. Sabía que esta noche se convertiría en uno de los primeros verdaderos recuerdos de Maya, de ser cargada, de pertenecer, de sentirse segura. Mientras la tarde se desvanecía en el atardecer, el frío volvía al aire. Las luces de Navidad brillaban a lo largo del camino a la iglesia, su suave luz amarilla extendiéndose como un camino acogedor. Las campanas sonaban claras, su sonido nítido y sagrado. Huyen caminaba junto a Ye, con una mano tomada de la suya, la otra envolviendo a Maya, que descansaba cómodamente en sus brazos. La niña presionaba su mejilla contra el hombro de su madre, con ojos grandes de maravilla. Al cruzar las puertas de la iglesia, Maya susurró: «Mamá, es hermoso». En el patio estaba un imponente árbol de Navidad, alto y elegante, con luces centelleando como estrellas. Los adornos reflejaban el brillo, reluciendo con cada movimiento. Bajo el árbol había figuras de Papá Noel, renos y filas de cajas de regalos brillantes, tan perfectas que parecían irreales. Maya abrazó más fuerte a Huyen. «Pensé que esto solo existía en la televisión», murmuró. Huyen se quedó quieta, con el corazón conmovido por algo profundo y sagrado. Durante años, la Navidad había sido solo otro día tranquilo, algo para pasar rápido. Pero ahora, de pie bajo las luces, se dio cuenta de algo que había olvidado. Ella también merecía la alegría. Ye estaba un poco atrás, observando en silencio. «Si te cansas», dijo gentilmente, «caminaré más despacio». Maya señaló emocionada. «Tío Ye, mira, los renos. Parecen que pueden volar». Ye sonrió. «Tal vez lo hagan esta noche». Se unieron a la multitud mientras villancicos flotaban en el aire. Maya no entendía las palabras, pero se balanceaba al ritmo de la melodía, dando palmaditas en el hombro de su madre. Huyen besó la parte superior de su cabeza. «¿Estás feliz?», preguntó. Maya asintió con fuerza. «Mamá, nunca he estado tan feliz». Esas palabras atravesaron el corazón de Huyen. La abrazó más fuerte, prometiéndose en silencio nunca dejar que esta calidez se desvaneciera. De repente, vítores surgieron de la multitud. Una figura vestida de Papá Noel apareció en un trineo tirado por renos. Maya jadeó, luego chilló de alegría. «¡Papá Noel!», gritó. «Es real». Extendió los brazos, con ojos brillantes. Las lágrimas llenaron los ojos de Huyen mientras sonreía, abrumada por lo lleno que sentía su corazón. Ye los observaba a ambos, con gratitud lavándolo. No todos los regalos venían envueltos. Algunos venían simplemente de estar allí. Las campanas de la iglesia sonaron de nuevo, resonando bajo las luces. Huyen sostuvo a Maya cerca, de pie junto a Ye. Los tres se quedaron juntos en silencio, sin necesitar palabras. En ese momento, ya no eran personas rotas encontrando su camino. Eran una familia, pequeña, imperfecta, pero aprendiendo a ser felices. Una tranquila Navidad a la vez.
En una Navidad tranquila, una pequeña familia comienza a sanar a través de momentos simples y un cariño silencioso. Ye, un hombre reservado lleno de promesas no dichas. Huyen, una madre fuerte que anhela calma. Y Maya, una niña que creció sin el amor de su padre. Aprenden poco a poco lo que significa permanecer juntos. Desde una cena sencilla hasta un animado paseo por el mercado, cada gesto se convierte en una muestra de amor y pertenencia. Para Maya, las luces navideñas, la visita a la iglesia y ver a Santa no son solo celebraciones, sino la prueba de que el amor existe. Bajo las luces brillantes, los tres comprenden que la familia no se define por la sangre, sino por la elección. Pero esta Navidad es solo el comienzo, porque lo que vendrá después aún está por descubrirse. Quyết tâm thay đổi cách nhìn của gia đình, Alex âm thầm lên kế hoạch chứng minh giá trị của Tử La, đồng thời lặng lẽ theo dõi và bảo vệ cô từ xa.